Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate en el último partido de la temporada del Real Madrid femenino en la primera Iberdrola, con un auténtico golazo de Teresa Valleira, de los mejores goles de esta temporada del Real Madrid Fem, y un golazo espectacular de la gallega en una primera parte donde el Madrid presentaba novedades y presentaba también una superioridad con respecto al Granadilla, que es verdad que al final es un partido, chicos, que yo creo que como ya tenéis todo el pescado vendido, ya está absolutamente todo jugado a nivel clasificatorio, pues es verdad que hay bastantes momentos de bajón de intensidad por parte de los dos equipos. Creo que el Tenerife salió con cierto bajón de intensidad y de concentración. El Madrid lo aprovechó muy bien con Tera Velleira y con Maite Oroz comandando las operaciones del centro del campo, también interviniendo Aureli Casi, y donde creo que nos faltaba esa velocidad para rematar distintas situaciones o sensación de ocasiones más que un sumatorio total de ocasiones manifiestas. Pero es verdad que veíamos que éramos superiores, ¿no? Y creo que tras ese gol pues nos hemos quedado en una línea un poquito de terreno de nadie dentro del partido. Ellas lo han aprovechado en la segunda parte, hemos salido con cierto empanamiento, con una empanada en la segunda mitad. Ellas tienen muy buen contragolpe, tienen muy buena capacidad de salida con balón, todo aquello que no podían construir o elaborar en la primera parte mediante nuestra buena presión y nuestra precisión con balón, con un dominio claro del centro del campo, y también buenas intervenciones por ese cuadrante izquierdo de Sofía Jacobson, que veremos en su último partido como madridista. Pues en la segunda parte todo se igualaba más y además nosotras teníamos problemas para retornar, replegar, y esas contras nos hacían daño. Ahí llegó el penalti que marcaron y bueno, fue un partido que al final pudimos llevarnos, típico partido un poquito alocado, ¿no? Con sensación de un poquito de anarquía táctica que pudimos aprovechar los 10 minutos finales, con también permutas, cambios. Marta Cardona no tuvo su mejor partido, de hecho ha sido uno de sus peores partidos como madridista. Ha sido para mí esta temporada una de las 2-3 mejores del equipo sin ningún género de dudas. Y luego pues con los cambios sí que hemos tenido ese aire, con Kosovare Asllani, con Lorena Navarro. Bueno, hemos tenido esa sensación de que nos metíamos en partido. También la entrada de Ari activaba el eje ofensivo, cambiábamos el sistema táctico 4-2-3-1 de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, y creo que los cambios fueron rápidos por parte de David Aznar, esa asignatura pendiente que tiene el míster, pero más allá de esas ocasiones finales no pudimos llevarnos el partido. Pero siempre me quedo con la línea de esfuerzo, tanto en Valdebebas como visitantes. El equipo siempre en esa situación de intentar remontar partidos, siempre pelea, siempre compite. Nos hubiera gustado cerrar con una victoria a todos, evidentemente, pero bueno, con lo que me quedo al final es un poco con el ánimo, el estado anímico, que creo que es muy bueno de las chicas. Han terminado con muy buena dosis de energía, a nivel físico muy bien. Es verdad que hay situaciones a trabajar a nivel técnico-táctico, el repliegue me preocupa, el nivel, digamos, de fuerza, ¿no? A la hora de meter pierna en esos duelos, creo que a veces nos falta un poquito, pero el intento siempre está. Y eso es algo a tener en cuenta. Creo que este equipo va a muerte con todo, y la temporada próxima espero tener un plantel más largo, ya lo analizaremos, una plantilla más larga que nos permita, yo creo, ahorrar ciertos esfuerzos y tener esa capacidad de energía de manera más regular, ¿no? Más allá de temas de calidad, creo que ese es el punto clave para hacernos competir mejor, sobre todo si queremos competir en Europa. Pero bueno, me gustaría que dejéis sensaciones, comentarios con respecto al último partido de temporada. Hemos visto variaciones en el 11, con la entrada de Samara, que va a ser su último partido como jugadora del Real Madrid. También Joana en la portería, que ha jugado en lugar de Misa. Bueno, ¿qué pensáis de las suecas? Algunos dicen que Kosovare Asllani va a seguir, Sofía no. Ya lo iremos comentando esta próxima semana que entra, porque va a haber mucho movimiento con respecto a las renos, con respecto a las salidas y con respecto, seguro, a las llegadas, ¿vale? Con jugadoras que terminan contrato el 30 de junio, pues evidentemente va a haber mucho trajín y mucho movimiento que contaremos aquí, como no, en Madridismo al Día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.